Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por la estación que da vida. Estimados hermanos y amigos de la señal de Radio Vida, sean bienvenidos a esta emisión número 32 del programa Verso por Verso. Y vamos a continuar con la lectura del libro del Éxodo en el capítulo 2. Recordemos que en el capítulo anterior, el capítulo 1 de Éxodo, nos deja con la terrible orden de genocidio dictada por Faraón, de que todo varón que nazca entre los israelitas debería de ser asesinado, arrojándolos al río Nilo. Esto encierra ya de por sí un simbolismo en el lenguaje egipcio, ya que prácticamente ellos hacían sacrificios al dios Num, el dios del río Nilo, que más tarde, entre la lucha entre el dios de los hebreos y los dioses de Egipto, sería el primero de los dioses de Egipto en ser derrotado al convertirse el Nilo en sangre. Y bueno, bien dice Deuteronomio 32:35, mía es la venganza, dice el Señor, y yo pagaré. Pero en medio de la tragedia surge la esperanza en el capítulo 2 que vamos a abordar por una valerosa familia de la tribu de Leví que decide luchar contra el edicto del faraón y marca el inicio de la historia de la salvación de Israel. Aquí dice Éxodo 2:1, un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era hermoso lo tuvo escondido durante 3 meses. Bueno, aquí cabe aclarar que Casiodoro de Reina tradujo la palabra top, que es bueno, funcional, que es la que se utiliza en Génesis, cuando después de cada día de la creación traduce ahí, vio Dios que era bueno. Es la misma palabra aquí, que aquí ya lo traduce como hermoso. Entonces, pues el significado más cercano sería que era un niño funcional, bueno, completo, que no tenía ningún defecto. Y lo tuvo escondido por 3 meses, pero bueno, no pudiendo ocultarlo más tiempo, dice el verso 3, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y aquí también hay otro elemento interesante, porque la palabra que se traduce al español como canasta, en realidad es en el hebreo tebá, que es la misma que se utiliza en Génesis 6 para describir el material del arca. Es decir, el arca de salvación de Noé es la misma palabra para la canasta en la que fue construida para salvar al niño en esta ocasión, que posteriormente recibiría el nombre de Moisés. Y curiosamente dice que está hecha de 2 materiales, de asfalto, que era el material con que estaba construida la ciudad de Babel, y de brea, que era el material con que construyó Noé, bueno, con la que selló el arca, ¿no? Y bueno, dice que lo puso a la orilla del río, de alguna forma cumpliendo la orden de Faraón. Obviamente no lo arrojó al río, lo puso con delicadeza ahí, pero este vehículo pues significaría la salvación del niño. Lo puso entre los juncos a la orilla del río, ese se refiere a los papiros, una especie de caña, que es un material que posteriormente se utilizó para las hojas de los escritos, donde escribían los libros. Y pues ellos iban a servir para retener esa pequeña embarcación, esa pequeña arca, esa canasta, para que no fuera arrastrada por la corriente del río. Y además, pues marcaría los materiales con los que Moisés tendría mucho contacto en la tarea de recopilar la historia de la salvación desde la creación y escribirla, ya que se le atribuye a él el libro de Éxodo, además de Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio. El verso 4 dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Bueno, ya posteriormente se le da el nombre a esta muchacha, era María, del hebreo Miriam, que en Números 26:59 ya se le relaciona junto con su hermano Aarón, y pues es dejado ahí a la providencia divina, ¿no? Obviamente Dios tenía un plan perfecto, que
Se vislumbra ya en el verso 5 la esperanza cuando dice que la hija del faraón descendió a lavarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando y tuvo compasión por él y exclamó: este es un niño de los hebreos. Bueno, contrario al endurecido corazón de Faraón, que es una de las frases que se va a repetir constantemente en los siguientes capítulos, en la lucha entre Moisés y Faraón, como se endurecía cada vez más el corazón de este rey, al contrario a él, su hija dice que estaba llena de compasión. Entonces hay un contraste ahí muy, muy notorio, ¿no? Y el verso 7 sigue diciendo: entonces la hermana del niño le dijo a la hija del faraón: ¿quieres que te llame una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Ve, dijo. Respondió la hija de faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Bueno, aquí la idea de la nodriza es que eran personas que se les pagaba para el cuidado de los bebés cuando por alguna razón la madre no podía tener cuidado de él, y en este caso pues obviamente como no era su hijo, no podía amamantarlo, seguramente pues entonces le encarga, contrata una nodriza, en ese sentido de que al contratarla la pertenencia es de la hija del faraón, no de la nodriza. Pero resultó que esta nodriza pues era su propia madre, ¿no? Esa fue la providencia divina aquí. Y al ser criado por su madre, pues obviamente conoció la cultura hebrea, su idioma, la cosmovisión, al Dios de los hebreos en su niñez, en sus primeros años. Y bueno, ya cuando reunió todo lo que necesitaba en sus pequeños, en sus primeros años de infancia, donde se graba precisamente la personalidad de la persona, vaya la redundancia, que va a llevar toda la vida. Lo que se aprende en la niñez, en los primeros 6 años, es cómo va a ser su identidad. Entonces Moisés fue criado como hebreo. Pero dice el verso 10 que cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón porque estaba contratada como nodriza, la cual lo crió entonces a partir de ahí como hijo suyo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Esto se da, los historiadores dicen que pudo haber sido entre los 3 y los 6 años de edad, porque a los 3 años de edad era la edad en que se dejaba de amamantar. Y a los 6 años, cuando ya tenía las capacidades propias de caminar, de comunicarse, de hablar, y entonces si estimamos a los 6 años se lo entrega a la hija de Faraón, entonces es criado como nieto del Faraón, y ahora en otro idioma, en otra cultura, en otra cosmovisión, y bueno, obviamente conociendo el panteón de los dioses egipcios, que eran bastantes, y es criado como un príncipe. Moisés, de hecho, es un nombre egipcio, que significa de las aguas lo saqué, y de alguna forma también pues profetiza la futura liberación que Dios habría de hacer a través de él en las aguas del mar, de los juncos del mar Rojo, para que Israel fuera librado de la esclavitud. Su nombre, aunque fue dado por la hija de Faraón, pues también estaba ya en la providencia divina, tenía que ver con alguien que lo sacó de las aguas y él iba a cruzar por las aguas al pueblo para la salvación, ¿no? Y bueno, ya en el verso 11, pues ya aquí prácticamente en el verso 10 termina la infancia de Moisés de una manera muy como abrupta, ¿no? Algo parecido a la infancia de Jesús, que los evangelios no dicen mucho ya después de la escena en que Jesús fue llevado al templo y que se les perdió a José y María y que platicaba ahí, enseñaba con los maestros de la ley. Después de eso entonces ya brinca a su edad adulta. Dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos. Lo vio en sus duras tareas, los vio a todos sus hermanos en situación de esclavitud y observó que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Él conocía su sangre hebrea,
tuvo la delicadeza de dejar por un momento el palacio real donde estaba criado en su segunda etapa de la niñez y juventud, y ahora sale del palacio, va a los campos de trabajo de los esclavos a ver a los de su raza, y se encuentra con esa injusticia, un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos, y entonces miró a todas partes, viendo que nadie lo veía, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La palabra que se utiliza aquí para golpear da la idea de alguien que golpea con la intención de causar mucho daño o de matar, de asesinar, y es por eso que interviene Moisés ahí. Y bueno, tal vez estaba siendo golpeado también como parte de las duras tareas que le habían asignado al pueblo de Israel, construyendo las ciudades de Pitón y Manasés, como ya mencionábamos el lunes pasado. Entonces mató al egipcio, hace justicia por su propia mano, por lo cual marcaría su vida de buscar la justicia para su pueblo y que culminaría convirtiéndose así en el libertador de la nación, ¿no? El verso 13 dice: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente esto ya se ha descubierto. Bueno, aquí es interesante también notar que se le da el título ahí de parte de los que peleaban de Ish-Sar, un jefe, un principado. De hecho, la palabra Sar en hebreo se sigue utilizando o fue muy conocida después en el ruso moderno, porque el zar es el príncipe, el principado, y entonces providencialmente ahí esos 2 hombres que peleaban le estaban profetizando que Dios le iba a poner por príncipe de su pueblo, ¿no? Ellos lo hicieron como decir: oye, ¿por qué te metes? ¿Quién te dio a ti la facultad? Sin embargo, le estaban a la vez profetizando que él iba a ser el príncipe y juez, el shofet de Israel. Obviamente estos hebreos no tomaron la defensa de Moisés cuando estaba defendiendo y dio la muerte al egipcio, no lo vieron como un acto de justicia, sino como un acto que iba a traer represalias hacia ellos con más cargas de trabajo, y entonces no le agradecieron. Es algo que dice: oye, ¿por qué lo mataste? Esto va a venir a repercutir en más problemas para nosotros. Y de hecho el verso 15 da cuenta de ello. Dice: cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se juntó junto a un pozo. Bueno, tal vez en el sentido de la traición, faraón vio eso, una traición. ¿Cómo es posible que alguien que lo crié como un príncipe, como el nieto del faraón, con todos los privilegios, se levanta ahora contra mi pueblo, contra los egipcios? No ignoraba su origen hebreo, pero sin embargo, pues él dijo: pues voy a matarlo. Es algo que en las civilizaciones antiguas los reinados eran durísimos en las penas de la rebelión, porque pues tenían que dejar esa forma de gobierno, de escarmiento para los que estaban gobernando. Y dice la Escritura que se fue a tierra de Madián. Recordemos que los madianitas en la lista de los descendientes de Abraham, ahí aparecen, son parientes, eran sus parientes, eran unas tribus nómadas que se desplazaban constantemente, por lo cual pues determinar el sitio exacto de Madián pues no es posible, ¿no? Los arqueólogos ahí buscan dónde pudo haber estado, pero pues es difícil. Cuando un pueblo es nómada, pues está en muchas partes, ¿no? Solamente se sabe que era en la península arábiga y pues no hay más datos, ¿no? Pero ya en el verso 16 dice que el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, y aquí es donde da otro vuelco la historia en favor de la salvación del pueblo de Dios, que fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores, dice, y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó, las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron junto a su padre Reuel, éste les preguntó: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto?
Un varón egipcio, respondieron, nos libró de manos de los pastores. También nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas, respondieron ellas. Entonces preguntó Reuel a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué lo han dejado marchar este hombre? Llámenlo para que coma. Bueno, Reuel, mejor conocida como Yetro, ¿no? Que es en el relato del capítulo siguiente ya se le conoce con ese nombre, y en Jueces 4:11 se le menciona también con otro nombre llamado Jobab, que bueno, entonces si usted ve en la Biblia, Reuel, Jetro o Yetro y Jobab es la misma persona, es el suegro de Moisés. Y esta persona, pues, en gratitud por haber defendido otra vez el carácter defensor, luchador de la justicia de Moisés, sale a flote a favor de estas mujeres. Él se lo quiere agradecer conforme a las costumbres orientales de ofrecerle hospitalidad, una cena, y entonces estar ahí al pendiente. Y entonces se lo hacen saber a Moisés, y dice el verso 21, Moisés aceptó vivir en casa de aquel hombre, y éste le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Mire qué bien le fue este muchacho. Por salir en la justicia, ahora Dios le estaba recompensando con una esposa. Y ella, dice el verso 22, le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, pues dijo, forastero soy en tierra ajena. Aquí es donde inicia la segunda etapa de la vida de Moisés, que la Biblia la divide en tres, y también posteriormente Esteban, cuando en el relato del libro de los Hechos, él establece claramente los tres periodos de la vida de Moisés: 40 años de su niñez y juventud en Egipto, 40 años en el desierto de Madián, junto a los madianitas, donde se casa, hace familia, se convierte en pastor de ovejas, deja el reinado en Egipto, la familia real, para irse al desierto, para después los últimos 40 años regresar para liberar a su pueblo y conducirlos por el desierto hacia la tierra prometida. Moisés vivió 120 años según el relato bíblico y se divide en tres periodos de 40 años. Ya hemos mencionado que 40 no es que sea una fecha precisa, los hebreos no estaban tan preocupados de decir días exactos, años exactos. 40 años en lenguaje bíblico es un periodo de prueba, es un periodo de transición, es un periodo de formación, de pasar por el desierto, y aquí establece las tres etapas de Moisés. Y entonces ya se viene la última parte de este capítulo, donde cuando Moisés ya no estuvo en Egipto, sucedió que el verso 23, que después de muchos años, muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y reconoció su condición. Bueno, aquí me llamó mucho la atención y quiero compartirles con ustedes 4 palabras que se utilizan en estos tres versículos para ver el clamor de Israel. La primera de ellas es anaj, dice, gemían a causa de su servidumbre. Y esa palabra anaj están 2 palabras hebreas ahí clave. Una es nun, que es la semilla que representa la continuidad, y la letra het, que es la pared que separa el interior y el exterior de una casa. Combinados significan algo que va a continuar afuera. Entonces, el gemir de esa forma, la idea que está tratándose de decir desde el hebreo es: tus sueños simplemente no van a continuar. Hay una pared que se va a atravesar y tus sueños no se van a cumplir. Esa era la condición de un esclavo. No tenían sueldo, no tenían hogar, se les daba solo lo indispensable para vivir, vestido y comida, solo lo indispensable. No tenían propiedades, no tenían esperanza de ser liberados. Sus hijos, los hijos de un esclavo, si es que llegaba a tenerlos, no aspiraban más que a ser esclavos, y los hijos de sus hijos serían esclavos. No había escapatoria, no había riquezas, no había sueños, todo se derrumbaba. Ese es el clamor que surge. La segunda palabra dice, y clamaron, del hebreo saak, que ahí tiene que ver con
el gemido de angustia de alguien que está desesperado, que se sabe que está en un gran problema, y ese es el gemido que sale del corazón cuando dice ya no hay escapatoria, ¿no? Ay de mí, o sea, no hay salida para esta situación. Esa es la idea del gemido de Isaac. La tercera palabra es Shabá, y donde dice, y subió a Dios el clamor de ellos. Este ya es un clamor donde se grita. Las letras es Shin, que significan los dientes, y allí en el ojo. Es decir, de alguien que mira y solamente ve destrucción. Es la imagen y el clamor de un esclavo cuando ve que están matando a su hermano frente a él por una ofensa mínima al capataz y no puede hacer nada para resolverlo. Es el clamor de la impotencia desde la esclavitud más profunda de Israel. Eso es la desolación, ese es el llanto, el clamor, el grito de desesperación de alguien que clama por su liberación. Y la última palabra donde dice, y Dios oyó el gemido de ellos, ahí utiliza la palabra neacac. Entonces, esa palabra tiene que ver ahora con el gemido del inocente. Es muy parecida a la primera que vimos de Anak, pero aquí es neacac, que significa entonces que a los hijos, que es la próxima generación, y la imagen de la letra Kub, que es el cenit, el sol cuando se está poniendo, entonces significa que no hay porvenir para los hijos. Es el llanto del esclavo ahora que abraza a su hijo cuando se le da y casi pidiéndole a Dios que no hubiera nacido ese hijo, porque lo lleva a su pecho sabiendo que ese hijo no tiene nada que ofrecerle, no va a ofrecerle un hogar, no va a ofrecerle un porvenir. Es ver el nacer a sus hijos y que sus hijos no van a tener ninguna esperanza futura. Así es como Dios veía esto, es como lo trata de mencionar la profundidad del escritor de aquí de Moisés, de cómo estaba el pueblo de Dios gimiendo por una liberación. Pero entonces dice el último verso, se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y ese acordarse no es que se le haya olvidado, es pone atención. Es el momento de que dice Dios, vamos a poner en obra, ya es suficiente, 400 años de sufrimiento, y es que así lo había profetizado el Señor a causa también de otras cosas que pasaron en Abraham, y había dicho, van a pasar 400 años de sufrimiento, pero cumplido el tiempo, entonces Dios dice, manos a la obra. No se había olvidado, pero dijo, es tiempo de hacer algo por mi pueblo. Y luego dice, y los miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Los miró es entonces que Dios puso su mirada en ellos. Es algo que posteriormente de aquí tal vez surgió la inspiración para los sacerdotes posteriores, escribir la bendición sacerdotal, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El pedirle a Dios que ponga su vista en una situación es confiar en que Dios va a ver la injusticia y va a actuar. En ese sentido, entonces, es que Dios mira a los hijos de Israel, escuchó su gemir, se acuerda de que hay un proyecto para ellos, los mira y entonces dice, manos a la obra. Ahora sí, que se agarre Faraón y todo su ejército, porque lo que viene en el capítulo 3 es algo muy hermoso, el plan de Dios de liberar, primero llamar a Moisés, ponerlo como libertador y luego ejecutar su plan de salvación. Y con esto, familia, queremos ir aterrizando, dándole pues de esto que podemos decirles, hermosas hermanos, familia en Cristo, pues que no importa, ¿verdad?, qué situación y tan grave creas que estás pasando una situación en tu vida, simplemente mira a los esclavos israelitas en Egipto. El clamor de ellos, la desesperación, la desolación, el no ver la esperanza, el no tener un futuro que darle a sus hijos, el haberlo perdido todo, ahí haber llegado a un país como extranjeros en tiempos de gloria con José y terminar en una situación tan deplorable. Yo no sé si usted está pasando por una situación complicada, pero si es así, es tiempo de clamar.
Es tiempo de que levantes tu gemido a Dios, que levantes tu voz desde lo profundo de tu corazón y entonces confíes en que Dios tiene una promesa de salvación para sus hijos. El Señor tiene cuidado de los suyos y bien, como dice la Escritura posteriormente en Romanos 8, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Ya viene tu salvación. Tú gime, clama, Dios se va a acordar de su pacto contigo, Dios va a levantar un medio de salvación y tu situación postrera va a ser mucho mejor que la primera. Así es que, amada familia, que el Señor les bendiga. Estoy muy contento de que nos sigan acompañando en este programa verso por verso. Doy gracias a Dios porque en este día especial 2 de septiembre es cumpleaños de mi hija Dacia, la primogénita. Ahí estamos reunidos en casa, ahorita me están escuchando toda la familia, mi esposa, mis hijos, y pues estamos muy felices con ello. Y también pues le damos gracias a Dios que el día de hoy nos acompañan aquí en los controles el hermano Ernesto Flores, la hermana Lupita, un privilegio, ¿verdad?, que nos estén aquí apoyando. Es para mí un honor que estén conmigo, aunque me pusieron un poquito nervioso, pero a la vez me inspiran. Así que aquí estamos, familia, nos vemos el próximo lunes. Soy el pastor Jorge Solano. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, los amamos.